Señoras y señores, estamos en una nueva edición de la Biblioteca Ufológica. Soy Diego Zúñiga, su seguro servidor, y estamos como siempre en compañía de nuestro gran amigo Sergio Sánchez Rodríguez. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí como siempre. Oye, vamos a contarles a nuestros miles y miles de seguidores y amigos que tuvimos una serie de dificultades técnicas que nos impidieron grabar el programa y lanzarlo el día domingo, como estábamos haciendo con esa larga tradición milenaria que tenemos nosotros de publicar los domingos. Tuvimos que romperla esta vez. Eh, Vamos a mencionar al culpable, ¿no? BTR, con nombre y apellido, una empresa que no ha querido auspiciar nuestro programa y que además nos ha querido coartar la libertad de expresión, cortándole el internet a uno de los presentes. Ahora, quizás haya algo más detrás de esto. Siempre, Es ¿eh? probable, es Más probable que haya algo más que otras fuerzas. a lo mejor yo inocentemente le echo la culpa a BTR y son otros Claro, el gobierno, el gobierno. claro. ¿Por qué siempre pensar en la hipótesis más simple? Así ¿Por qué podemos no? enredarnos con algo más complejo. Claro, sí, Bueno, pero ni BTR ni nadie nos va a impedir hablar de libros de ovnis o de ufología. Y en este episodio en particular tenemos un librazo. Mira, yo voy a confesar algo Sergio. Esta transmisión relajada, tranquila que hacemos nosotros nos permite también hacer algunas confesiones. El libro que vamos a presentar ahora es el libro que a mí me habría encantado escribir. Me habría encantado escribir este libro casi en la misma lógica de cómo está presentado. Y, y cuando salió a la venta este libro, yo dije, bueno, se me adelantaron y qué suerte que se me adelantó, quién se me adelantó, porque en realidad nadie podría haberlo hecho mejor que el autor. Lo vamos a presentar de inmediato, si es que la técnica y la tecnología nos acompañan. Estamos hablando del libro, aquí va, OVNIS en Chile, de Patricio Abuleme Hoffman. Sergio. bueno, eh, exactamente. Lo que pasa es que Pato Burleme es amigo de la casa, entonces podría entenderse que esto es simplemente algo que uno dice en tributo a esa amistad, pero no es el caso. En realidad, como bien dices tú, se trata de un libro impecable, impecable. Aparte del interés de los casos, la forma en que está escrito, la rigurosidad de la investigación, y ciertamente yo no le encuentro nada objetable ni a la forma ni al fondo. Eso de partida, ¿no? Porque cada noticia, en la medida en que es posible, ha sido contrastada. No hay ninguna concesión al sensacionalismo, sin perjuicio de que el autor se atreve también a veces a hacer hipótesis o a pensar más allá, pero no sé qué se le podría reprochar a este libro. Eh, realmente, Problema. Vamos a empezar diciéndole a los auditores, a nuestros amigos, que difícilmente vamos a decir algo malo de este libro. De entrada, si ya en el minuto 4 les confesamos que no vamos a decir nada malo de este libro. claro, sí, porque, bueno, una cosa, eh, está profusamente ilustrado, pero sin caer en el expediente de rellenar a veces con ilustraciones. O sea, cada cosa tiene su explicación. eh, y la duración de los capítulos es la adecuada. Todos son muy interesantes. Recordemos que se trata de casos. O sea, voy a contar un poco de lo que el propio autor ha dicho de cómo surgió la idea de escribir este libro. Sí, partamos, Sergio, primero haciendo la presentación del caso precisamente del autor, de nuestro amigo Patricio Busleme Hoffman. Es el autor que vamos a comentar hoy día.
Nació el 7 de octubre de 1976 en Santiago de Chile. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se tituló en el año 2000. Es autor de 2 libros, los 2 sobre temas relacionados con la ufología, sobre ovnis en Chile, y según lo que él ha contado en redes sociales y en conversaciones también con otros investigadores, tiene otros 2 libros más en mente. Ha vivido en Chile, en Estados Unidos y en Brasil, y ha trabajado en Chile en el diario La Tercera, y en Estados Unidos trabajó en el Nuevo Herald de Miami. Eso es básicamente la biografía muy resumida, por supuesto, de nuestro amigo Patricio Burleme. Y como decíamos, él ha sacado hasta la fecha 2 libros: La Noche de los Centinelas, que está monográficamente dedicado al caso del cabo Armando Valdés, y el libro que nos va a comentar Sergio ahora, a quien inmediatamente le cedo el micrófono, que es OVNIs en Chile. Don Sergio, Sí, todo suyo. gracias. Yo recuerdo que en algún momento nuestra recordada amiga Elizabeth Ramírez nos hizo a algunos individuos unas entrevistas por correo. ¿Te acuerdas que eso sucedió como en el año 2006? Claro, sí, sí. Y uno de los entrevistados por esta vía fue precisamente Patricio Burlem. Y él ha contado que a raíz de lo que le pregunta Elizabeth sobre casuística en Chile, y dándose cuenta de que tenía él algunos vacíos en esa materia, pensó en escribir un libro dedicado a la investigación en la medida, si pudiera, lo más exhaustiva respecto de estos casos conocidos, casos clásicos de la ufología en nuestro país. Te lo menciono también en mi propio caso, porque Elizabeth también me pregunta a mí sobre casos y yo, conocida es mi ignorancia, bueno, muchas cosas, pero especialmente la casuística nacional. Yo durante muchos años del caso Peyuco, del caso Valdés, no sabía. Y no con mucha profundidad, porque bastante superficialidad. Entonces, pero yo no me moví para escribir sobre casuística nacional, pero sí, Patricio Burleme, afortunadamente él lo hizo, porque tiene sin duda una enorme capacidad para llegar al fin de las historias, para conectar datos y para ser persistente en la búsqueda de los testigos, en seguir el hilo de la noticia. Ya lo vimos con La Noche de los Centinelas, que es un libro también sumamente recomendable sobre el caso Sí. del mundialmente famoso Cabo Valdés. Que llegó más lejos que nadie. Y también acá uno sabe que ha llegado más lejos de lo que se ha dicho sobre cada uno de los incidentes ovnis que él seleccionó para su libro. Son muy representativos de distintos tipos de casuística. Y lo fundamental es que uno se acerca con confianza de que no le están vendiendo mala mercadería, y con confianza de que hay una investigación seria detrás. Entonces, realmente yo diría incluso que es un manual del buen hacer, no solamente en el ámbito ufológico, en cualquier periodismo de investigación, porque uno ve cómo se va estructurando la noticia, las referencias y las explicaciones que da de por qué tomó un camino y no otro, o de por qué está usando cierta palabra y no otra. O sea, es muy detallista. A mí lo que me gusta de este libro, Sergio, es que, como bien dices tú, no es un libro de ovnis al uso, es más bien un libro de periodismo enfocado en casos ufológicos. Porque lo que hace Patricio aquí es un verdadero ensayo periodístico. Yo creo que ese es el gran valor, más allá de lo que comentas tú, que hay una profundización nunca antes vista hasta ahora en los casos que él eligió para consignar en su libro. Descubre muchas cosas que no se sabían, desde el verdadero nombre de la isla Roberts, que todo el mundo le había dicho hasta ahora Robertson, hasta, qué sé yo, entrevistados, testigos y gente que no había querido hablar con nadie, y ya lo había hecho
en la noche de los centinelas, cuando consiguió hablar con prácticamente todos los soldados que estuvieron esa noche en la guardia famosa aquella. Y ahora lo que hace es hablar también con gente de la Fuerza Aérea, habla con testigos que no se habían logrado encontrar, con científicos, y yo creo que eso le da un valor enorme, y yo no me demoro en decir que este es uno de los mayores libros sobre ovnis escritos en nuestro país. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo era uno de los que andaba hablando de Isla Robertson y un montón de otros errores que el libro corrige. Yo era uno de los que cometía esos errores. Así es que, por cierto, de hecho, el libro comienza con el caso de la Isla Robert, un caso de ovnis en la Antártida, Uh -huh. en 1956, en el proceso de preparación del famoso Año Geofísico Internacional. Fue Sí. en 1958. Y ahí entramos inmediatamente en materia con una experiencia ovni vivida por los científicos de una base en la Antártida. Y por cierto, ya entendemos cómo se va enfocando este incidente y cómo se prepara a su vez el capítulo que viene con posterioridad, el de la isla de Recepción, los acontecimientos de julio de 1965. También con mucho rigor, y la verdad es que me gustó mucho además la gráfica, el dibujo aquel de los cilindros del 56, a mí me conmovió bastante, A ver si lo encuentro. porque Tengo el sí, libro acá, lo tengo a mano. sí, A ver si se ve. Lamentablemente no lo tengo para mostrarlo ahí directamente en la transmisión, pero luego se ve, ¿eh? ese, ¿no? Sí, se ve Sí, sí, bien. sí, sí, se ve. Voy a hacer un intento yo también, a ver. Esto es todo para que vean que tenemos el libro, ¿eh? Claro, sí, Aquí está, aquí está. Es gordo, ¿eh? Es gordo, es pesado y es contundente. O sea, no es de esos libros gordos que no te dicen nada. Este es un libro gordo que de verdad, página tras sí, página, entrega una cantidad de información impresionante, sobre todo para los que tenemos algún interés, por marginal que sea, en la casuística de la ufología chilena, incluso para nuestros amigos que están en otros países. Tenemos gente que nos ve también en España, en Argentina, en México. Podría eventualmente ser interesante porque, como decíamos, no es solo un libro de casos ovni, que ya de por sí puede ser un atractivo suficientemente grande, sino que además es un libro de investigación periodística que está además súper bien escrito. Y eso lo hace más valioso aún. sí, no, y yo creo que no es un libro, sería ovnis en Chile, pero cualquier interesado en la ufología va a disfrutar, ojo, no solamente va a aprender, va a disfrutar de la lectura del libro porque sin truculencia tiene suspenso, porque los casos van desarrollándose y sobre todo, insisto, uno está navegando ahí en aguas seguras, Mm. en aguas seguras de que no se está fantaseando, inventando, rellenando espacios, de que no, a uno no lo están timando con un libro. Ya sabemos cómo ocurre esto en la ufología, lamentablemente con acumulaciones de casos sin análisis crítico, hemos visto muchas veces, sin datos. Luego voy a volver sobre ese punto. Mira, otra ilustración que, perdón que haga esto, pero sobre una entidad en el roble. Ahí, sí, este Vamos es a ver, el caso de las hermanas Lobasanos, ¿no? sí, sí, tremendo, tremendo también. Sí. Todo, de partida ni siquiera sabía. Me enteré leyendo el libro de Patricio Burleme. Y, pero hay un capítulo que para mí es el favorito. Eh, Me gustó muchísimo porque, eh, gustándome todos, uno en particular, Pánico en Pampa Soledad. Ah, sí. Yo escuché esta historia, ojo, en la televisión cuando era un niño. Era en Sábados Gigantes cuando uno de los artistas acá,
famosos de la época, cuenta que habían tenido una experiencia aterradora en el norte, pero no en la entrevista no era un contexto ufológico, según recuerdo, sino más bien era parte de la gente que salía en la tele y aprovechó de contar que habían vivido algo. Creo que se trataba de Marcelo. Consignemos para quienes no sepan que el caso de Pampa Soledad es un caso del año 74, si no me equivoco, donde unos artistas muy famosos en ese tiempo Claro, en Chile viajaban por el norte. La carretera del norte de Chile suele ser no solo solitaria, sino además oscura y potencialmente peligrosa de transitar en la noche, precisamente porque es monótona y porque uno tiende a aburrirse y a cansarse cuando conduce por el medio del desierto. Y, y esta gente dice haber sido perseguida por una luz, y esto fue también poco después del golpe de Estado, ¿no? Entonces ellos pensaban que eran militares los que los estaban siguiendo inicialmente, pero después descartaron esa hipótesis y hubo escenas de terror dentro del automóvil a las 3 de la mañana, creo que fue el avistamiento. O sea, ellos iban algunos sí, durmiendo, despertaron por los gritos, iban varios artistas, hombres y mujeres. Entonces es una historia bien interesante que ha marcado a algunos de ellos hasta el día de hoy. claro. Iban Jorge Cruz, Marcelo, Tito Fernández, Gloria Pati Benavides. Chávez y Gloria Benal. Ellos cinco, ¿no? Iban, y para mí me llegó bastante el relato porque cuando lo escuché por primera vez, quedó, quedó en mi cabeza esto, ¿no? De haber sido perseguidos por un ovni, ¿no? Qué emoción, Eh, ¿no? sí, sí, porque yo viajaba cuando niño mucho al norte con mi familia en esos interminables viajes en bus de Santiago a Iquique. Entonces se recorría gran parte del tramo en el desierto. Recuerdo una pana, que surgió un bus a las 2 de la mañana. O sea, yo me proyectaba en esa soledad. Claro, que te persiga en medio del desierto una luz durante tanto tiempo. Y después se produce un fenómeno muy particular, un camión que viene en sentido contrario, una suerte de intercambio de luces. No voy a contar más para que puedan los lectores interesarse en la historia, pero es uno de mis capítulos favoritos porque uno puede palpar ahí Mm. el miedo ante lo desconocido. Oye, esos viajes de Santiago a Iquique o Arica, ¿cuánto? 24 horas duran, ¿no? Son viajes larguísimos. Más 24 horas. Tú partías a las 10 de la mañana y llegabas a las 13 horas del día siguiente. O sea, 27 horas. A Impresionante. veces, a veces 28. Y cuando hubo Zapana, que te comento, fue peor. Peor. Bueno, Sí, en el caso particular de los artistas, ellos realizaban el viaje entre dos localidades del norte, o sea, no estaban viajando de Santiago a Iquique, sino que era un claro. tramo mucho más corto. Igual las distancias en el norte son gigantescas. Uno, yo ingenuamente tendía a pensar que Arica y Iquique estaban cerca, pero cuando me di cuenta que eran 5 horas de viaje en bus entre una ciudad y la otra, me di cuenta que no era No, tan no, cerca. sí, sí, no, sí, ahí sí que son grandes distancias y además en un paisaje que puede ser muy monótono para los que no aprecian la belleza del desierto, ¿no? Sí. Entonces, claro. Ahora, algo también que se puede decir dentro de todo lo que pasó aquí, que Tito Fernández, que es un famoso cantante, tuvo una experiencia ahí también de ver figura, y todo eso estimuló en él algo que va mucho más allá de este caso, pero que se habría originado acá, que es esa deriva, digámoslo así, religiosa o omnireligiosa de Tito Fernández, que incluso dio lugar a un libro, que no es que sea del caso en sí, sino que de la experiencia espiritual que él dice haber tenido a raíz de estos acontecimientos. Sí, oye, espera que Sí, estoy un poco lento con la puesta de imágenes. Tenía claro, una foto del caso. Esta es una reconstrucción que hicieron algunos de los artistas que estuvieron presentes en ese caso, una reconstrucción que hicieron el año 1983 para el diario La Tercera, donde hablaron de este avistamiento, porque yo creo que hasta el día de hoy Tito Fernández y posiblemente
Gloria Benavides, tal vez han hablado del caso en distintos momentos, en distintas entrevistas. Pero en particular que fue para el diario La Tercera, fue para la serie Los Extraterrestres, que se publicó ese año, eh, que tuvo bastante impacto en su momento, y ahí ellos reconstruyeron el avistamiento y cuentan cómo fue esto de la luz que vieron y en qué posición estaba cada uno dentro del vehículo, en fin, hicieron una reconstrucción bastante acabada del caso. Sí, y de hecho en esa fotografía se aprecia Jorge Cruz, ¿no? Uh-huh. Y detrás Gloria Benavides y Pati Chávez ahí en la ventana. Sí. Sabes que yo te quería comentar algo que, a propósito de Tito Fernández, que él ha hecho esta interpretación más bien de carácter religiosa, espiritual de la experiencia, es que lo que a mí me llamó la atención dentro de mi ignorancia del caso, ¿no? Yo recordaba que había sido una experiencia aterradora y así aparece también en este libro. Pero cuando en un congreso ION, de la agrupación ufológica chilena ION, que se hizo en el aula magna de la Universidad de Santiago en 1996. Y apareció Tito Fernández en algún instante, no sé si era él o proyectaron una grabación, no, era una grabación, donde él hablaba sobre su experiencia. Uh-huh. Y esto es lo que quiero destacar en la relación con el público, y esto es interesante desde un punto de vista más amplio, porque él cuenta que cuando está ante una figura, logra comprender lo que es el amor, lo que es la comprensión, ese tipo de expresión. E inmediatamente una ovación se produce. Hay una motivación muy profunda de encontrarse con algo que dé sentido y sobre todo que nos haga sentirnos amados por algo superior. Y yo automáticamente, así como que también aplaudí un poco, pero yo pensaba, bueno, ¿y dónde quedó lo otro? Lo de la parte terrorífica del asunto, que es lo que yo recordaba, como lo más genuino de este caso. Simplemente hago esta reflexión que... Es que los ufólogos estamos llenos de amor, Sergio. Eso es. Sí. Es posible, sí. O queremos creerlo. Queremos creerlo. Pero, claro, aquí yo despejé dudas en el libro, nuevamente. En mi capítulo favorito, porque aquí realmente me encontré con la información más fiable, porque precisamente por ser personas públicas que aparecían durante mucho tiempo en la televisión y siguieron haciéndolo después, este caso se prestaba para todo tipo de rumores, invenciones. Alguien no me refiero a los involucrados, me refiero a la gente común y corriente que ha leído el asunto, lo que ha explicado, en una reunión social le agrega algo. Son cosas que uno entiende que no tienen ningún fundamento. Le agregan una pequeña arista o algo más, que dicen que le dijo a alguien que Gloria Benavides había confesado, en fin, el libro pone las cosas en su justo lugar en cuanto a ese caso. No le agrega más, pero tampoco es necesario agregar más, porque yo creo que es muy interesante. Oye, es un libro de 13 capítulos, digamos. Lo que hizo Patricio fue, en 350 páginas, consignar 13 de los casos que para él eran los casos más relevantes de la historia de la ufología chilena. Para que no digan, Sergio, que esto es solo alabanzas y loas al autor, que bueno, lo es y con merecimiento. Aquí no estamos haciendo nada injusto ni estamos engañando a nadie. Pero para que no digan que solo ha sido cosas buenas, también podemos pensar que se quedó algún caso importante afuera, ¿no? Yo eché de menos un par de casos y el mismo Patricio lo dice en el libro, que seguramente alguien va a decir, oye, pero te faltó este caso, no pusiste este otro caso, te faltó esto. Yo, por ejemplo, he hecho en falta el caso Peyuco, que a mí me llama la atención porque me parece un caso tan irrelevante que ha sido magnificado por los ufólogos, pero ya me faltó ese, por decir algo. ¿Te faltó a ti algún caso solo para picanear a Patricio, a ver si se atreve, si se anima a escribir la segunda parte? No, yo también pensaba en el mismo caso.
Pero yo siempre pienso que cuando un autor tan riguroso y yo diría un obseso de la investigación como Pato Busñeme, en el tema ufológico es un sabueso, ¿eh? Sí. Yo siempre pienso que hay algo, hay un plan detrás. O sea, pienso que lo que no tocó ahora es porque está tramando tocarlo después en un Oye, nuevo libro. ojalá, yo también me quedé con las ganas de que una segunda parte, un OVNI en Chile 2 no sería nada de malo, ¿eh? Porque en realidad casos para meter al asador y cocinar hay bastante. Sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, eh, pensaba más que en un caso como tal, en un suceso vinculado al mundo ufológico como es el de una famosa isla perdida en el sur, que no se sabe bien si existe o no, pero en fin. Y me refiero, por supuesto, que aparece el asunto acá de una manera tangencial, Sí, pero, pero algo más dedicado concretamente a esa noticia, yo creo que en algún momento también Patricio lo va a abordar. Eh, sí. Ya, pero no seamos chaqueteros. No le echemos abajo el, el, el libro al pato, que el libro está bastante bueno. Y sí, faltan casos, pero no podía ser de otra manera. O sea, y yo creo que en realidad, como dices tú, hay un proyecto ahí. Esto estamos especulando nomás porque Patricio no ha adelantado nada al respecto, pero no sería raro que apareciera un segundo tomo de esto, sería espectacular. no sé, sería muy bueno, porque además yo estoy seguro que un segundo libro traería más cosas para individuos como yo, de casuística nacional saben muy poco, poder aprender, claramente. Imagínate que yo, como te digo, de Peyuco, algo de la Antártida y Caso Valdés no salía, no salía. Incluso una vez el propio Patricio Burleme fue el que consiguió que yo fuera entrevistado en una ocasión para una radio, pero el tema era ovnis en Chile, casuística, y yo en realidad no aporté mucho, salvo algunos lugares comunes, así, generalidades, pero el verdadero experto ahí era Pato Buscema, así que por suerte él también estaba, ¿no? Entonces la situación no se notó tanto. Ahora, yo dije que había algo vinculado indirectamente, claro, al famoso OVNI del 85. Claro, claro. En agosto de 1985, un extraño objeto es visto por, no sé, serán millones de personas. Sí, porque lo vio todo, por lo menos todo Santiago y todo Viña del Mar y Valparaíso, así que en ese tiempo hablamos de 4 millones de personas fácil, fácil. Bueno, yo no lo vi. Y mi hermano, Bueno, que 3 siempre, millones 999 mil. claro, y mi hermano que siempre ha sido un escéptico respecto del tema OVNI, me dijo, bueno, ¿y lo viste? Porque yo andaba en otra parte, llegué después. ¿Qué cosa? El OVNI, el OVNI, uf, H. Todo el mundo ha hablado de eso todo el día. No, no lo vi. Y él se reía, porque el ufólogo de la casa, en quizá de la manzana, era el único que no lo había visto. No lo No, vi. yo no me enteré de esto, pero hasta varios años después, porque claro, era muy chico en ese tiempo, y yo a esa hora, el día sábado, porque esto fue un sábado, yo a esa hora estaba jugando a la pelota probablemente. Así que no estaba preocupado de las vicisitudes de los visitantes del espacio. Pero este caso es muy interesante porque se transmitió en vivo y en directo por la televisión. O sea, fue un suceso que después tuvo su réplica en Argentina también. Y apareció en los diarios al día siguiente, el domingo, y durante varios días se entrevistó a meteorólogos, a todo tipo de expertos. Llamaron a la NASA, por supuesto, en los diarios en su momento. Y este caso fue un verdadero impacto. O sea, yo creo que este es uno de los casos más recordados probablemente por la generación, digamos, por nuestra generación, desde la mía hasta la tuya, y mayores también, por supuesto. Claro. ¿Se acuerdan de esto? Y también acá se consigna en este capítulo
las conversaciones de radio aficionados, ahí sí entra lo de frente. Cuando estaba precisamente observando el objeto, Sí. el personaje llamado Ariel. Yo he escuchado la grabación también, pero aquí aparece transcrita la conversación, es muy interesante. De hecho, me hizo volver a escuchar el capítulo, la grabación. Cuando le dice que no se acerque, porque anda un helicóptero o un avión por Claro, ahí. sí, no, sí, es tremendo. Ahora, el caso tiene una explicación convencional, pero la verdad no adelantemos mucho, salvo que ahí sí interviene un amigo nuestro también, Luis Eduardo Pacheco, Sí. un trabajo muy interesante. Así es que, Vamos a poner en alguna parte aquí o por allá, no sé, vamos a poner el enlace a la web de Luis Eduardo Pacheco también, stratocat.com.ar, porque ahí tiene una investigación impresionante sobre este caso que tiene, no sé, 20 capítulos, detalladísima, con fotografías, porque este caso, como decía, es muy famoso en Chile, pero también es muy famoso en Argentina, porque después de que se vio en Chile, se vio en Argentina también, el ovni este. sí, Y Luis Eduardo Pacheco realizó una investigación de varios años, ¿eh? No de estas investigaciones que hacen algunos ufólogos de fin de semana para después sacar el libro. No, Pacheco hizo una cosa bien rigurosa. Y de alguna forma Patricio también lo consigna en su libro y hace lo propio, pero en el caso chileno. También una investigación muy profunda de un caso que fue bien, y hasta el día de hoy, como decíamos, muy recordado por la comunidad ufológica, pero también por la gente que no tiene interés mayor por el tema. mi hermano todavía se acuerda, sin jamás, sin nunca haber tomado libros sobre ovnis. Bienaventurados los Claro, que no han leído libros de ovnis. claro, jamás va a haber este programa, lo aseguro. Bueno, él se lo pierde. Él es una de las pocas personas que no ve este programa. Eh, bueno, continuando con el libro, también te quería mencionar que otro capítulo que a mí me gustó muchísimo es el de los llamados ovnis marianos, Ya, sí, donde, bueno, como bien señala Patricio acá, eh, todo esto se relaciona con el año 1978, que fue un año muy movido ufológicamente. 77, 78, grandes sí, ufológicos. sí, sí. En el 78, por ejemplo, fue la famosa aquella expedición con cita previa de la isla Benglor, la nave Scorpio, en el programa de Patricio Varela. Yo seguí toda esa historia. Oye, mira, casualmente la gente no va a creer que todo esto está preparado. No, nosotros no tenemos tiempo para guionizar esto ni nada. Todo esto es eh, pura coincidencia. Tengo aquí este libro que se llama Lo extraño es nuestro, que es un libro de un antropólogo de Puerto Montt, donde habla precisamente del encuentro que no fue en la isla Tenglo, con el programa de Pato Varela. Está bien, mira, pura casualidad. ¿Casualidad? ¿Es esto Sí, casualidad? claro, azar. Y yo grababa, no tengo todas las grabaciones, pero grababa parte de ese programa, cómo se fue desarrollando. eh, y, y por cierto, no pasó nada en el momento en que tenía que pasar, Increíblemente, pero claro, increíblemente no llegaron los extraterrestres que dijeron que iban a llegar. ciertamente. Ahora, todo eso en 1978, y aquí, como bien dice Patricio Leme, esto es muy interesante porque se da una cierta coincidencia temporal eh, acotada entre casos de ovni y aquello que podemos denominar apariciones marianas con todas las prevenciones del asunto. Así es que es muy interesante y aparece citado aquí también otro amigo nuestro, Juan Jorge Faundes. Sí,
investigador en ese momento en Temuco, en la novena región, no sé si seguirá llamándose así hoy día, No, ahora se de la llama región Araucanía. de la Araucanía, sí. Sí. Le, Así le es que, quitaron los, le quitaron los números a las regiones, a mí me confunde esto de que no sí, tengan números. Desde el año 2018 estuve leyendo la otra vez. Ya no tienen número las sí, regiones de Chile. Horror. y con la división del norte yo también empecé a perder. Ya Sí, sí. Parinacota, Tarapacá. Mira, eh, eh, otra cosa que tiene el libro que también es interesante para el lector es ver cómo aparecen diversos personajes del mundo político, conocidos para el lector chileno, pero de todas formas otros han tenido bastante repercusión internacional, así que, por ejemplo, cuando en algún momento se consigna la opinión de Mario Dussel sobre el caso de la quebrada de Macul. Ah, sí. Entonces, simplemente quería comentarte leer una parte de la conversación que Pato Agus Leme sostiene con Mario Dussel, Sí, el porque, caso de la quebrada de Macul, ahí están los protagonistas del caso de la quebrada de claro, Macul. ¿Mm? claro, son supuestamente las dos personas que están ahí arriba de un automóvil que es, eh, ¿cómo podemos decirlo? Succionado por un lobo, ¿no? Sí. Entonces, según el doctor Dussel, originalmente investigó el caso con un grupo de amigos, entre los que figuraba Anton, más conocido como Luciano Pardo, un hombre Mm. mayor que ha aparecido en matinales y programas de televisión en Chile asegurando que es un contactado y que ha viajado con extraterrestres en sus naves espaciales. Yo me enteré de la existencia de Luciano Pardo también cuando apareció en la televisión hace unos 5 años, 4 años. Luciano Pardo, paréntesis, colaboraba con Jorge Anfrons. Ellos sacaron una revista que se llamaba Pensar. Y en esa revista Jorge Pardo escribió un artículo donde contaba sus experiencias con extraterrestres. Así que es un personaje que tiene historia. Ya, No es muy mediático o no fue muy mediático al comienzo. Entiendo que como dices tú ahora sí aparece en televisión, pero sí, es un personaje que tiene su paso marginal, pero lo tiene por la ufología. claro, y dice, durante nuestra conversación, el facultativo relató que hace unos 4 años lo contactó Alejandro Hernández para hablar sobre la experiencia de su padre. Se refiere a, al, a un hijo del Él, protagonista claro, él es el hijo y él es el padre. claro. Eh, pero parece que aquí me confundí. Ese es el otro era hijo que no participó de la experiencia. Ah, El perfecto. otro, claro, el otro hermano del niño que se ve ahí, que con Ujú. posterioridad se transformó en maestro de Reiki, algo así. Quizás estoy Sí, metiendo la pata en lo que por ahí va. cierto, cierto, sí. Que de hecho el pato lo busca, tienes razón, sí. Claro. Entonces, para hablar sobre la experiencia de su padre y que durante esa entrevista, en la que también participaron otras dos personas, se reveló que el propio Alejandro Hernández Lemus habría sufrido una abducción. En esa conversación se revela esa situación. Ujú. En esa ocasión le habrían reparado los ligamentos de una rodilla para la que los especialistas le habían dicho que necesitaba una cirugía y además le pusieron un implante que le permitiría practicar un reiki a alto nivel. Aquí está la frase de Pato Burnett. Pero a mí me interesaba puntualmente el caso de Quebrada de Macul, de 1978. De modo que volví a centrarme en él. Simplemente eso, porque uno nota que cuando entramos en esa materia, las estudios se comienzan a complicar al infinito. Sí, Entonces viene la operación, donde va a ser un reiki de alto nivel, hay una abducción y ya nos olvidamos completamente de la motivación de la entrevista, que era este caso. sí. Este señor es el protagonista principal de ese caso, ¿no? Sí, no, realmente aquí también, ese era otro rumor para mí, el caso Quebrada Macul, yo lo escuché muchas veces, después escuché rumores de que se trató simplemente de una tomadura de pelo, no tenía muy claro nada,
me hablaban de un reportaje que había aparecido en la tercera que nunca conseguí, en fin. Pero aquí está el resumen más confiable sobre ese famoso incidente que no deja de ser extraordinario en la ocasión. Sí. Un automóvil levantado, succionado por un ovni. OVNI Oye, en el sentido de la ufología, ¿eh? claro, una nave extraterrestre. Claro, o por ahí. Claro. Oye, lo interesante de este capítulo también es cómo lo relata Pato, ¿no? Porque buscando testigos le pasan un sinfín de aventuras, en algún momento Sí, una persona lo insulta. Está bien entretenido, está bien condimentado el relato. sí, son los avatares de la investigación, Claro, lo claro. cual demuestra que el autor se ha tomado la molestia y no está además fantaseando con las vivencias. Esa es otra cosa que uno agradece, ¿eh? Ojo, no descarto que haya gente que naturalmente tenga una cierta facilidad para emocionarse o para ver conexiones que otros no ven. Eso puede ser, pero es un poco agotador cuando un autor permanentemente a uno le está señalando que lo que vivió en el proceso de investigación fue extraordinario, cada cosa, cada elemento que vi, alguien que lo miró, un gato que salió corriendo, o sea, todo es extraño, todo es una confirmación de lo raro. Como esas notas de la revista Enigma, la revista española Enigma, ¿no? Donde el protagonista era el reportero siempre. Claro, yo más bien pensaba, claro, pensaba en algún autor más del cono sur, de este lado, donde cada cosa que Ah, aparece en el libro es una confirmación de lo raro que se estaba viviendo, de lo extraño, y eso cansa, porque lo uno que nota que, refleja que es un fenómeno transversal, o sea, pasa también. No, yo me claro, acordé de inmediato de la revista Enigma, yo leía la revista Enigma y siempre el reportero, sea quien sea, quien firmara la nota, era el estilo de la revista probablemente. Siempre era una aventura absoluta, o sea, el caso pasaba al tercer plano, porque en el primero y en el segundo está el reportero sobre el terreno, rodeado de cabras que habían sido recién succionadas por el chupacabras, y las luces, y que le pasaban cosas muy extrañas, se les perdía un lápiz y se les caía algo. Y claro, era entretenido, yo me entretenía leyéndolo, pero era infumable después de un rato. sí, sobre todo cuando uno nota en que hay cosas que son evidentemente banales, y resulta muy claro que es el autor de la nota o del reportaje o del libro es que se está atribuyendo un carácter excepcional. Sí. Entonces, no, con Pato Burleme, si dice que le pasó algo raro, extraño o curioso, uno está confiado de que es así porque además no es el tono general de sus indagaciones. Es No, claro, sí. muy circunspecto. Yo me imagino esto mismo en otras manos. No sería tan circunspecto, sería cada investigación una aventura, un viaje a lo desconocido. No, sería un libro el doble de gordo de este, porque la mitad sería aventuras del autor. No, Así es. este libro es gordo porque en cada página tiene montones de datos y montones de detalles. Otro de los casos que aborda Sergio, y que no quiero que lo dejemos pasar, porque es el caso más relevante en realidad del que se puede hablar en la ufología chilena, es el archiconocido y ultra famoso caso Valdés, que Patricio lo aborda de modo monográfico en La Noche de los Centinelas, pero aquí también le dedica un capítulo eh, a este episodio de abril del 77, y que es sin ninguna duda el caso más reconocido, yo creo, ¿no? El más conocido y reconocido de la ufología chilena fuera de las fronteras del país, ¿o no? Sin duda, ¿no? O sea, sobre eso no hay discusión. El año pasado alguien me planteó esta pregunta y surgió una voz diciendo, French, la verdad se parece a esas discusiones respecto de cuál es la fecha de aniversario de la ufología, si Ah, sí. el 2 de julio o el 24 de junio. Es decir, la verdad es que no hay caso que se le compare en repercusión internacional y nacional del caso Vázquez.
No, claro. Campo de Cuba. Y se le dedica un capítulo muy extenso en este libro y muy esclarecedor, Ujú. con elementos de una sesión hipnótica, aparte muy asombrosa, y con todas las pistas que nos da el autor respecto de claves enigmáticas que podrían todavía encontrarse. Entonces, nuevamente, información fiable por alguien que además llegó hasta el final en lo que pudo respecto de los testigos, de seguir la pista, de sus trayectorias, de sus eventuales contradicciones, en fin. ¿Quién más calificado que Abu Leme para hablar de este asunto? No, nadie. Mira, solo Y el que dos se nota en cosas. el capítulo. Ahí está Patricio Ausleme con Armando Valdés. Armando Valdés es quien está haciendo el saludo. Patricio es el que está con una camiseta azul. En un viaje que hicieron juntos a Putre, en la reconstrucción sobre el terreno que hicieron para el primer libro, En la noche de los centinelas. Eh, o sea, Patricio no hay nadie que pueda hacer lo que hace Patricio con el capítulo del caso Valdés mejor que él. Y respecto a la repercusión internacional del caso Valdés, quería solo mostrar este recorte que pertenece a un diario, al Garden City Telegram de alguna ciudad de Estados Unidos, y se habla del caso Valdés. Y este es uno de los tantos recortes de prensa que como dicen los ufólogos, están en mi archivo, relacionados al caso Valdés que aparecieron en prensa internacional, en Australia, en Alemania, y en Estados Unidos, y en Argentina, y en un montón de países se habló en su momento del caso Valdés ampliamente, no solo estos cables o estos recortes pequeños, sino que son coberturas bastante más grandes en algunos casos, cosa que con Friendship no se ha visto jamás. Y esto es una exclusiva para las personas que nos acompañan. Esta fotografía de Armando Valdés yo creo que no se conoce mucho. Esta también estaba entre los archivos de este seguro servidor. No sé de dónde la saqué, para serte honesto. Puede que el mismo Patricio me la haya pasado en su momento. Pero esta es una foto de Armando Valdés en sus primeros años de servicio militar. Un regalo para los aficionados al caso Valdés, a los valdesólogos. Así como hay humólogos, Claro, también hay valdesólogos. ese es estaba acompañado de un boxer, parece, o algo así. Un perro. Así es. Sí. Y mira, quería simplemente leer una parte muy acotada de este capítulo, Uh-huh. cuando, del diálogo, ¿eh? Cuando Armando Valdés interpela, dice, en nombre de Dios, identifíquense. Sí. Entonces, el pato a Busleme ahí especula en lo siguiente, que en realidad en esa pregunta, identifíquense, quizá en otra época también podría entenderse que en la identificación está quién uno es y de dónde proviene. Hay, hay mucha información. Entonces, así se interpreta exactamente la pregunta, Cabo Valdés, porque la respuesta que viene del OVNI, ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos. Armando Valdés, vete, Satanás. OVNI. Pero volveré. Y eso es lo que ha dado lugar, esa frase tan enigmática, que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Y por cierto, hay un elemento desolador también en la frase. Dice, investigadores y escritores del campo de la ufología y los fenómenos paranormales como John Keel y Salvador Freixedo han advertido en sus escritos y ponencias sobre la naturaleza bronista y engañadora de las inteligencias que parecen estar detrás del fenómeno ovni. Tanto Armando Valdés, más adelante, como los ex conflictos que logré entrevistar durante el curso de mi investigación, aseguraron
que aquellas luces eran dirigidas por algo inteligente que sintieron que estaba burlándose de ellos. Siempre la investigación de Patricio Burleme, cuando la ha expuesto en torno al caso Valdés, nos deja ante el umbral de un enigma todavía no resuelto. Sí. Es interesante darle algunas vueltas a la asunto. Sí, sí, sin perjuicio de que en muchos casos yo no estoy de acuerdo con las conclusiones a las que arriba Patricio de Burleme, no queda sino reconocer la enorme calidad del trabajo y la valía gigantesca que tiene este libro, y también La Noche de los Centinelas, por cierto, para subir el listón, para subir el nivel de las publicaciones ufológicas chilenas que inicialmente eran bastante pobres, pero con los libros del Pato sube el promedio. Pato Burleme es como el alumno aventajado del curso con poco alumnos aventajados, digamos, y Pato le sube el promedio al curso. Y yo creo que eso es súper importante. Sí, sí. Mira, a propósito de esto mismo, resulta que hay un momento en que Patricio Burleme hacia el final cuenta que su objetivo al dar tantos datos, al ofrecer toda la información que pudo recabar al lector y no guardarse nada para sí, está siguiendo un comportamiento totalmente opuesto al de otros investigadores que lo que hacían era precisamente mostrar una información sesgada, incompleta y aduciendo que ellos habían hecho el trabajo y no querían que nadie más se apoderara de él. Claro. Entonces, él mismo dice, mi espíritu ha sido totalmente distinto, para que cualquiera pueda reconstruir los pasos que se siguen para obtener esta información. Por eso hay datos siempre, que se puede. Nada se oculta, salvo en ciertas circunstancias en que resulta indispensable, en que algún testigo puede haber querido pasar anónimo. Pero nada de eso de les presento un caso, ustedes verán si creen o no, Claro. si no creen es mala fe. Ojo, no lo estoy inventando, lo escuché directamente. No, yo lo leí directamente en algún libro de... digamos las cosas como son. Los libros de Jorge Amfrus tenían una página donde decía que él no proporcionaba toda la información porque a él le había costado mucho conseguirla y porque por eso no la compartía. Claro. Sí, sí, ese es el punto. Y este es un libro que sigue exactamente el camino opuesto. Claro. Oye, Sergio, tenemos que ir ya cerrando este episodio. Vamos a poner también aquí abajito, vamos a poner dónde se puede conseguir este libro. Y estamos ante una obra mayor de la ufología. Lo partimos diciendo, y yo creo que es importante cerrar el capítulo diciéndolo, ¿no? Este es un libro mayor de la ufología chilena y está a un altísimo nivel como para competir con libros de nivel internacional, ¿no? Sí. La verdad que sí, Diego. Yo disfruté mucho leyendo el libro y además lo considero un ejemplo de buen hacer en materia periodística y de investigación con documentos. Esto además demuestra que se puede hacer investigación de un caso, aun cuando hayan pasado décadas. Se puede cuando se intenta ir a las raíces del relato. Ya hay antecedentes de esto. Sí, sí. Es lo que, por ejemplo, hizo durante bastante tiempo Roberto Banch en Los Identificados, en casos de encuentros con humanoides en la ufología argentina. Tal vez podríamos hablar en algún momento de Los Identificados también, de esta saga que sacó Roberto Banch, hacia nivel general, como para explicarlo, porque mucha gente probablemente no conoce ese trabajo. Pero por lo pronto, en nuestra próxima emisión, vamos a hablar de... ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿O lo dejamos guardado? Sí, lo decimos. Vamos a hablar de este libro,
Charán. OVNI, mitología de una emergencia, de Pablo Vergel y Félix Ruiz. De este vamos a hablar, ¿cierto? Así es. No estoy metiendo las patas ya. No, no, vamos a hablar de eso, efectivamente. Ahí está. De este vamos a conversar la próxima semana. Yo ya he ido tomando algunos apuntes de cosas que he encontrado en el libro que son interesantes, otras que son debatibles, pero bueno, está ahí presentado ya lo que vamos a hablar la próxima semana. El libro de Pato Busleme, a favor entonces le ponemos un... Sí. Tenemos que inventar algo, Sergio, para galardonar los libros extraordinarios, ¿eh? Porque hay libros que son buenos, hay libros que están muy bien, hay libros que son más o menos, y hay libros que son extraordinarios y tal vez deberíamos ponerle alguna escarapela o algo así que los destaque por sobre el resto. El de Pato Busleme sin duda, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un libro que debiese, como bien señalas tú, marcar un hito en nuestra producción nacional. Ojo que por suerte ha sido bastante intensa los últimos años. Hay muchos libros Sí, en nuestro país sí, que sí. han salido. Así que vivimos un buen momento en cuanto a publicaciones ufológicas en Chile. Ya también iremos por otros. Sí, por nosotros que publiquen y publiquen, porque así nos dan más material para seguir conversando. Así es. Sergio, nos vemos entonces, te iba a decir la próxima semana, pero ya va a ser en unos días más, porque por el retraso este que tuvimos. Así que nos vemos en una próxima emisión de la Biblioteca Ufológica. Será hasta entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a quienes nos siguen. Eso, muchísimas gracias y no se olviden de visitar el sitio web de coliseosentosa.cl. Este es el momento vergonzoso de la transmisión cuando hacemos publicidad a nuestra editorial. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima emisión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.